Buenos días con todos. Es un honor iniciar en este segundo día de nuestro gran Congreso Nacional sobre Sinodalidad, en la cual le pedimos al Espíritu Santo que fortalezca nuestra vida, nuestros corazones en esa unidad, en esa participación. Presentamos a la hermana María Isabel Ramos Olvera, que nos estará acompañando, hermana catequista de María Santísima. Un fuerte aplauso, por favor. Es un honor para mí dirigir esta segunda jornada del Congreso de Sinodalidad Catequística con nuestro querido Padre Héctor Medina Cortés, sacerdote del Presbiterio de San Juan de los Lagos. Nuestro amigo Padre Héctor es también miembro activo, fuerte, en el equipo nacional. Un fuerte aplauso para el Padre Héctor. Gracias. Nos es grato estar en este momento entre ustedes y con cada uno de nuestros amigos catequistas que nos están visualizando, siguiendo en toda nuestra nación, siguiendo este Congreso Nacional de Sinodalidad. Un aplauso para todos nuestros catequistas de la nación mexicana, por favor. Agradecemos a Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, que está aquí entre nosotros, arzobispo de Durango, y pues como bien ha dicho nuestro Padre Héctor, está en casa. Esta es su casa, Señor, siempre lo recibimos con los brazos abiertos. Es presidente de la Comisión de la Pastoral Profética, a la cual se debe esta dimensión. Fuerte aplauso para Monseñor Faustino. Señor, le agradecemos el compartir con nosotros la fe. Hemos vivido una Eucaristía que verdaderamente nos lleva a ese culmen de la sinodalidad. No solo nos llevó esta Eucaristía a estar unidos en la oración, sino sobre todo en las actividades del día a día. Gracias, Señor, gracias por acompañarnos, por caminar con nosotros los catequistas sinodalmente. En este primer encuentro, en este inicio, vamos a escuchar la contextualización a cargo del Padre Indalecio Sedeno Madrigal, de la Diócesis del Presbiterio de Mexicali, provincial de Baja California, por lo cual les pedimos un fuerte aplauso para que se vaya animando y que nos comparta en esta mañana. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bendito Dios. Voy a compartirles una síntesis de lo que vivimos el día de ayer como inicio de nuestro congreso para que lo contextualicemos con lo que vamos a vivir en esta segunda jornada. Ayer iniciamos con la bienvenida y el mensaje de apertura que Monseñor Fidencio López Plaza, responsable de la dimensión de la catequesis de la Comisión Episcopal para la Pastoral Profética, nos compartió. En esa bienvenida nos invitó a vivir este congreso con ese espíritu de sinodalidad, recordándonos que somos una iglesia misionera, bautismal y sinodal. Posteriormente también Monseñor Fidencio nos presidió la Eucaristía. En su homilía nos puntualizaba que el paradigma del tercer milenio estará marcado por el paradigma de la sinodalidad, que el gran desafío que tenemos es caminar juntos. Es impresionante, nos compartía la cantidad de carismas y ministerios que tenemos en la iglesia. Nos recordó que los del camino es el primer nombre que reciben los discípulos de Jesús, y el mismo Jesús se identificó así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos motivó a vivir nuestro congreso animados por nuestra Madre bajo la advocación de Guadalupe y del Señor San José, siguiendo los pasos de Jesucristo, paradigma de toda sinodalidad. En un siguiente momento, el Padre Gerardo Rafael Blanco Pozos, secretario ejecutivo de la DINEC, nos hizo la contextualización del congreso y nos compartía que este se encuentra enmarcado en 4 coordenadas. La primera es que nace en el marco del Plan Pastoral 2019-2021 de la DINEC,
cuyo objetivo principalmente gira en torno a la espiritualidad y estructura sinodal para la catequesis. Una segunda coordenada es que se ubica dentro de la etapa pastoral, construyendo la iglesia sinodal al servicio de la catequesis. La tercera coordenada es que la espiritualidad de sinodalidad de catequesis intenta responder al llamado del Papa Francisco y del episcopado mexicano a construir proyectos en sinodalidad. Y la cuarta, el Congreso fue diseñado para generar una serie de diálogos, interacción y conexiones entre todos aquellos que estamos al servicio de la transmisión de la fe. Asimismo, los 4 cometidos del Congreso: primero, elaborar proyectos pastorales de cada ámbito sinodal; segundo, la incorporación de los diferentes aportes de catequesis al ámbito sinodal que le corresponde; tercero, la asunción de la espiritualidad de sinodalidad en las diferentes formas de organización de la catequesis; y 4, la creación de una red virtual de catequistas en sinodalidad. Nos compartía también el objetivo de este congreso: contemplar, celebrar la sinodalidad de los diversos ámbitos del ministerio de la catequesis en la iglesia que peregrina en México, para discernir qué hacer y cómo hacer la voluntad de Dios, caminando y construyendo juntos el reino de Dios. El lema para este encuentro: la alegría y la belleza de estar y caminar juntos. Después de este mensaje, la maestra Olga Carcur nos compartió la introducción al ámbito sinodal del equipo base de la DINEC. Ella nos compartía que son 7 ámbitos sinodales, los cuales son espacios humanos y estructuras pastorales para lograr la sinodalidad en la catequesis. Nos compartía un video donde nos explicaba este ámbito y nos decía que este ámbito sinodal anima, coordina y acompaña cada ámbito sinodal para asumir la criteriología, las propuestas y el trabajo catequético. La criteriología en este ámbito sinodal consiste en el espíritu de sinodalidad, la interlocución y la transversalidad, así como el contemplar, discernir y proponer como método de trabajo. Y nos invitó a asumir este espíritu de sinodalidad con un estilo de vida, a sumarnos todos a este proyecto donde nadie se sienta excluido. Nos decía, porque todos somos DINEC. A continuación, el doctor Rodrigo Guerra nos compartió la primera conferencia de este congreso: signos, gritos y realidades que claman una iglesia sinodal. Nos mencionó que toda la realidad es un signo, apunta a algo más que ella. Dios no actúa a pesar de las circunstancias, sino a través de ellas, y las descubrimos en los signos. Nos recordó las palabras del Papa Benedicto emérito: la fe es método de conocimiento. Nos decía que un dato empírico para un analista se convierte en un acto de fe para un cristiano. En la doctrina social de la iglesia hablamos de los signos de los tiempos. Es importante estar atentos para ver lo que sucede en nuestra historia, para, mirando estos signos, ver qué nos pide y cómo actuar. 4 signos y gritos de la voz social hoy. El primero es que estamos en un gran cambio de época, y este cambio de época está lleno de luces y de sombras. Tenemos que estar atentos al cambio de época para ver qué nos dice a la luz de la fe. El segundo, la presencia de los más pobres, que como dato impresionante, que más de la mitad, incluso nos decía el 64% de la población del país vive en esta situación. Y no basta la actividad asistencial hacia ellos. Nos recordó las palabras del Papa Francisco: una dimensión fundamental de nuestra fe es dejarnos evangelizar por los pobres. El tercer signo, la presencia de la mujer. Nos decía que en casi todas las culturas la presencia femenina está invisibilizada. Nos comentaba de la carta apostólica Mulieris Dignitatem del Papa Juan Pablo II, que resalta y promueve la dignidad de la mujer. Jesús y las mujeres son un kairos de la historia de la humanidad que muy rápido se olvidó y hoy es necesario y urgente recuperar. Y el cuarto, los más jóvenes, que no solo son una promesa de futuro, sino el presente de la iglesia. Los jóvenes están hambrientos de que alguien más los invite a un gran reto. Y todos estos signos y gritos están delante de nuestros ojos
y claman por una iglesia sinodal. Esto significa una corresponsabilidad real por el bien de la sociedad y de la iglesia. Y después de un diálogo con el ponente, las indicaciones para el trabajo en línea, se dio por concluida la primera jornada de este congreso. Y en este día, ya tuvimos la Eucaristía, presidida por Monseñor, que ya nos puso en este ambiente de sinodalidad que estamos viviendo, y vamos a reflexionar y a trabajar en dos ámbitos sinodales. Primeramente en el ámbito sinodal de coordinadores diocesanos y en un segundo momento en el ámbito sinodal de movimientos eclesiales. Con mucha disposición y de manera especial con ese espíritu de sinodalidad que se nos ha insistido que es necesario vivir, pues vivamos este segundo día de nuestro Congreso Sinodal de Catequesis, caminando juntos. Gracias. Agradecemos a Padre Indalecio. Un fuerte aplauso, gracias. Estamos muy motivados. Gracias, Padre Indalecio. Agradecemos a la provincia de Baja California, que representa el Padre Indalecio, por darnos un provincial que verdaderamente nos ayuda a estrechar el trabajo y la mano entre nuestros catequistas con esta provincia. Gracias, Padre. Pues para iniciar esta jornada, ya Padre Indalecio nos hacía favor de decirnos, iniciamos muy bien con el pie derecho, en nombre de Dios, con la Eucaristía, y con esta segunda jornada de nuestro Congreso, pues también hay una figura, una presencia que para nosotros los catequistas en México es de suma importancia, y es la presencia de Monseñor Fidencio López Plaza, nuestro presidente de la Dimensión, para el cual en este día también pedimos un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Lo queremos, y caminar con usted en esta sinodalidad nos ha ayudado a pensar y reconocer que tenemos que hacer un camino con nuestros catequistas base, que nos ha ayudado también para favorecer este tiempo de que tenemos que estar atentos y escuchar a los que también piensan diferentes. Gracias, Señor. Para este segundo momento de nuestra jornada, pues tenemos el honor de tener también entre nosotros al presbítero licenciado Otoniel Ochoa Cruz, del presbiterio de la Arquidiócesis de Morelia. Nuestro padre Otoniel es coordinador diocesano de la catequesis en Morelia, provincial de Morelia, y licenciado en catequética por la Universidad de San Dámaso en Madrid, España. Pedimos un aplauso para él. Él nos está coordinando el ámbito de coordinadores e iniciación de vida cristiana. Le esperamos, padre, queremos escucharlo. Muy buenos días a todos. Ven desde su casa. Me decían que ya desde aquí. Los dos micrófonos. Gracias, padre. Muy bien. Buenos días otra vez. A los aquí presentes y a los que nos ven desde su casa, desde sus hogares, en este reto que tenemos de la virtualidad. Estamos muy contentos aquí en este congreso y tengo el honor de presentarles a ustedes un ámbito que a varios de los que están aquí les compete de una manera directa o indirecta, y es el ámbito de sinodalidad de los coordinadores diocesanos. Vamos a ver en qué consiste este ámbito y qué es lo que estamos trabajando, cuáles son los desafíos que nos esperan. Primero contextualizamos. En realidad, el equipo nacional no ha directo con los coordinadores diocesanos. Desde siempre ha trabajado con los provinciales. Recordemos quién es un provincial. Es aquel coordinador diocesano que está al frente de una provincia
y entonces conecta al equipo nacional con sus diócesis. Entonces siempre había trabajado en esta manera, en esta dinámica. A partir de una asamblea que tuvo lugar en San Juan de los Lagos en el año 2019, los coordinadores diocesanos insistieron en que era importante y necesario que se les tomara en cuenta, sobre todo en algunas propuestas que había, en algunos requerimientos, y por lo tanto se vio la necesidad de trabajar directamente con los coordinadores diocesanos. Una situación a la que se enfrenta un coordinador cuando recién comienza es, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué me toca? Y mientras está descubriendo cuál es su ser y qué hacer, probablemente se le pierda algún tiempo. Pero también encontramos que muchos coordinadores quisieran proponer algo y se lo dicen a su provincial. Y probablemente su provincial lo haga saber al equipo nacional o no. Por lo tanto, a partir de estas inquietudes, se vio la necesidad de que hubiera un organismo, un espacio en donde los coordinadores diocesanos tuvieran una relación directa con el equipo nacional. Siguiente, por favor. Para recordar quién es el coordinador diocesano, vamos a adentrarnos a lo que nos dice el Directorio para la Catequesis. No habla directamente de un coordinador diocesano, pero sí nos habla del espacio de la oficina, dice el Directorio para la Catequesis. Vamos a ver, dice, en la curia diocesana, el cuidado y la promoción de la catequesis está confiada a la Oficina Diocesana de Catequesis. La catequesis es una actividad fundamental en la vida de la iglesia particular y por ello requiere tener su propia oficina para la catequesis. Será dirigida por un responsable en lo posible experto en catequética, en lo posible, apoyado por colaboradores competentes, de tal modo que las diversas problemáticas sean asumidas con la debida responsabilidad. Es oportuno que este servicio diocesano esté compuesto por presbíteros, personas consagradas y laicos. La oficina diocesana interactúa con la Oficina Catequística Nacional de la Conferencia Episcopal y con otros organismos nacionales. Cultiva además relaciones de colaboración con otras diócesis. Entre sus funciones, dicha oficina se preocupará de hacer el análisis de la situación, de coordinarse con toda la pastoral diocesana, de elaborar el proyecto de catequesis y su programa operativo y de formar a los catequistas. Esto nos dice el Directorio para la Catequesis. Concretamente nos está señalando lo siguiente. Básicamente, los desafíos que tiene un coordinador diocesano es, en primer lugar, vincularse con el equipo nacional. Una diócesis está inmersa en una realidad nacional y entonces tiene que caminar de manera sinodal. Es verdad que cada diócesis tiene sus propios retos, sus propios desafíos, sus propias circunstancias. Es verdad que también tiene su propia realidad, pero también comparte un espacio geográfico en una nación. En cada nación hay un equipo nacional que anima la catequesis. Entonces, en primer lugar, el coordinador diocesano tiene que tener este vínculo nacional. No camina solo, no está solo, no responde a sus desafíos de manera aislada. Por eso insiste el directorio en que tiene que estar vinculado nacionalmente. Pero también señala que debe estar vinculado con otras diócesis, principalmente, aunque no lo señala el directorio, pero se está refiriendo a las diócesis que están aledañas a la suya, es decir, la provincia. En nuestro país, ya desde hace varias décadas,
estamos trabajando en provincia. Esto nos permite que diócesis que cuentan con nuestra misma realidad, con nuestra misma situación geográfica, caminemos en sinodalidad. Durante este congreso estamos hablando de la importancia de la sinodalidad y de la necesidad de seguir caminando en esta correlación. Sin embargo, no es que estemos comenzando desde cero. Ya tenemos un recorrido sinodal. Y creo yo que el testimonio más grande que tenemos de esta sinodalidad han sido precisamente las provincias. Así que también el coordinador diocesano tiene que estar en relación con su provincia. Pero también, en tercer lugar, ya al interno de su diócesis, el coordinador diocesano, según el directorio, tiene que organizar la catequesis en estas áreas. En primer lugar, un análisis de la situación. No puede comenzar a proponer si no conoce su realidad. A partir de una realidad, a partir de ese análisis de lo que le está tocando vivir, de los desafíos que tiene todo el mundo, es verdad, o tiene la nación en la que vive, en este caso nuestra nación mexicana, pero también la realidad muy endémica, muy propia de su diócesis, de tal manera que tendrá desafíos muy específicos. No podrá saber cuáles son sus desafíos más urgentes si no hace un análisis profundo de su realidad. Para hacer ese análisis, por ejemplo, pues tendrá que conocer su diócesis, las parroquias que la componen, la situación geográfica, la situación política, económica, social, y todos estos elementos le darán luces para que pueda hacer entonces una propuesta. Señala el directorio además que debe de estar vinculado con la pastoral diocesana. Otro elemento también que nos está señalando la importancia de la sinodalidad. El encargado de catequesis, por ejemplo, tiene que estar vinculado con el encargado de familia, con quien coordina la pastoral familiar en su diócesis. Pero también tiene que estar vinculado con la pastoral juvenil y de adolescentes. Pero también tiene que estar vinculado con la liturgia. Generalmente en nuestras diócesis, hablo por la mía, parece que cada quien tenemos una banderita y parece que competimos. En algunos institutos me ha tocado dar la materia de liturgia y catequesis. Y generalmente comenzamos haciendo una entrevista a personas que trabajan en una parroquia. Y la pregunta primera es, ¿qué será más importante, la liturgia o la catequesis? Yo les sugiero a los alumnos que hagan esta pregunta a catequistas y a encargados de liturgia. Obviamente que los catequistas responden que es más importante la catequesis. Y obviamente que los de liturgia dicen, no, es que es la liturgia. Y desde aquí estamos entendiendo que cada uno trabajamos para nuestra área y que las demás áreas pierden importancia. Es verdad que tenemos que ser especialistas en el área donde trabajamos, pero eso no significa que especialmente el coordinador diocesano tenga que estar vinculado con estas otras pastorales. También el coordinador diocesano debe de elaborar un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Obviamente que no siempre ese proyecto lo elaboró él solo o que llegó y lo tuvo que elaborar. Muchas veces lo va a recibir y tendrá que darle continuidad, le pondrá su sello, le pondrá su personalidad a esto que ha recibido, pero es cierto que tendrá que darle continuidad a algo que se está trabajando. En la realidad de otras diócesis, algún coordinador diocesano tendrá que partir de cero y tendrá que proponer un proyecto para la catequesis de su diócesis. Y por último, también señala el directorio que el coordinador diocesano debe de estar preocupado y ocupado por la formación de sus catequistas.
Y aquí nos viene un reto muy importante. El Papa nos ha dicho que la catequesis se ha convertido en un ministerio instituido y la formación tendrá aquí un carácter muy importante. Para que un catequista sea efectivamente instituido, tendrá que tener una adecuada formación. Y esto nos viene a nosotros como anillo al dedo, es un regalo del cielo, porque vamos a poder ofrecer una formación más integral, unos espacios más adecuados para los catequistas, y tendremos que en cada diócesis considerar una formación integral y adecuada según la realidad. Así que también el coordinador diocesano tendrá que tener en cuenta este espacio. Ya que hemos visto lo que nos dice el directorio acerca del coordinador diocesano, vamos a lo que nos espera en este ámbito. Propiamente no tenemos trabajado este ámbito. Todavía no hemos arrancado, no hemos encendido motores. Ya está anunciado, como algunos de los otros ámbitos, ya lo tenemos detectado, ya sabemos que tenemos que trabajar ahí, pero aún no hay nada propuesto, no hay nada concreto. ¿Por qué no hay nada concreto? Porque el equipo nacional ha pensado que no se puede sentar sus 4 miembros y decir qué vamos a hacer en este ámbito. Es necesario escuchar a los coordinadores diocesanos. Por eso, ante este desafío, lo que nos espera es, en primer lugar, generar vínculos de comunicación entre la DINEC y los coordinadores diocesanos para conocer los contextos y realidades de las diócesis y caminar en sinodalidad. Es decir, este organismo pretende que haya una comunicación directa entre el equipo nacional y los coordinadores, pero también atender las propuestas que a partir de necesidades concretas surjan para responder a los desafíos de la catequesis. Los coordinadores diocesanos tienen propuestas que surgen de su propia experiencia. Un coordinador diocesano experimenta situaciones de carencia quizá o encuentra problemáticas, o también es cierto que en muchas diócesis creativamente aparecen propuestas, de tal manera que este será un espacio en que los coordinadores diocesanos manifestarán sus inquietudes, pero también compartirán sus propuestas de éxito, valga la expresión. Es decir, a mí me está funcionando en el tema de la formación de los catequistas esto. Bueno, pues lo comparto de tal manera que en otras diócesis también pueda servir y funcionar. Y por último, este es el punto de partida para abrir el espacio sinodal donde los coordinadores de las diócesis tendrán mayor protagonismo en el caminar de la catequesis en México. A partir de este congreso, los coordinadores diocesanos que están aquí presentes o que nos están viendo, es importante que entendamos que este es el punto de arranque para que comencemos un trabajo verdaderamente sinodal y podamos caminar en este rubro tan importante y tan necesario como son los coordinadores diocesanos. Pues hasta aquí lo que tiene que ver con este ámbito. Esperemos que sea de mucha bendición y traiga mucha luz a nuestras diócesis. Que así sea. Gracias. Sabemos que Padre Tony o Toniel nos ha estado acompañando y nos anima, motiva a cada uno de los coordinadores diocesanos para continuar sinodalmente en este caminar con nuestros catequistas. Muchas gracias, Padre. Estaremos pues ahí conectándonos contigo también, cada uno de los coordinadores diocesanos, para seguir en este trabajo sinodal en la catequesis. Pues en este día tenemos la presencia vía virtual
del excelentísimo señor Carlos Cardenal Aguiar Retes. Nos iremos conectando para esta segunda conferencia. El señor Cardenal nació el 9 de enero de 1950 en Tepic, Nayarit, ordenado sacerdote el 22 de abril de 1973. En 1996 obtuvo el doctorado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, nombrado obispo de Texcoco el 28 de mayo de 1997 y consagrado obispo el 29 de junio de 1997. Del año 1999-2003, secretario general del CELAM. Del 2006 al 2009, presidente de la SEM. Del 5 de febrero del 2009, nombrado por su santidad Benedicto XVI, tercer arzobispo de Tlalnepantla. El 7 de diciembre del 2017, nombrado por su santidad el Papa Francisco, arzobispo primado de México. Le damos un fuerte aplauso, por favor, y agradecemos su presencia. Un gusto estar con todos ustedes. Es para mí también la ocasión de saludar ese trabajo tan importante que realizan los catequistas en nuestro país, que le debemos de decir con toda claridad, está integrado por la mayor parte mujeres que apoyan, sostienen este trabajo de capital importancia en toda nuestra nación. Y también saludo a todos los participantes, especialmente a mis hermanos obispos que están aquí participando. Bien, voy a tratar de expresar esta relación tan importante que debe de tener la catequesis con el método de la sinodalidad. Y primero hago una referencia histórica pequeña, muy rápida, pero interesante de ver de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos del siglo XVI al siglo XX con una catequesis en general sintetizada de forma estratégica por el catecismo de Ripalda, y fue la herramienta en la que aprendieron la doctrina cristiana casi todos los españoles e hispanoamericanos hasta el Concilio Vaticano II, 1962 a 65, que tuvo lugar este segundo Concilio Vaticano. El tiempo del concilio para acá es donde hemos visto el desarrollo de esta catequesis simplificada, estratégica, muy bien recogido, los puntos principales de nuestra doctrina cristiana, y se empezó a desarrollar más ampliamente la catequesis infantil después del concilio, e igualmente la exigencia de tener catequesis antes de recibir los sacramentos generó la catequesis presacramental en los años finales de los 60s y los 70s. De estos diversos ensayos de catecismos específicos, llegamos finalmente en 1992 a un catecismo oficial nuevo de la Iglesia Católica, que ya todos conocemos. A partir de entonces se han ido adecuando los catecismos regionales, nacionales y diocesanos al catecismo universal de la Iglesia Católica. Bien, esta es la referencia histórica. Paso al siguiente punto, que es a quiénes está dirigida esta conferencia, a los destinatarios de quienes dan la catequesis, son todos ustedes y otros muchos más. ¿Y con qué criterios debemos tener siempre el desarrollo de toda catequesis, y sobre todo en esta línea de enfocarla hacia la sinodalidad? Primero, que la catequesis es para todo cristiano, ya no nada más para niños o adolescentes o jóvenes. Lo necesitamos todos los cristianos en todos los momentos de nuestra vida. Pero la característica que es sumamente importante que acompañe es hacer esa catequesis
en comunidad, de alguna manera, en familia, en grupos relevantes, en grupos de interés, etcétera, etcétera. Son dos aspectos que, en mi apreciación, deben de estar unidos: catequesis para todos y catequesis en comunidad. Y segundo criterio, quien catequiza se evangeliza. Es decir, los catequistas deben de tener esta conciencia siempre, la debemos de tener, todo catequista, debemos de tener la conciencia de que a la hora que expresamos nuestra fe en la enseñanza, aprendemos más nosotros que nuestros alumnos o a quienes nos dirigimos. Es importante porque si recogemos ese aprendizaje, el catequista indudablemente se hace cada vez mejor discípulo de Jesucristo. Por tanto, la catequesis no es simplemente aprendizaje de doctrina, sino la aplicación de esa doctrina a la realidad sociocultural circundante. Tiene que iluminar a la catequesis y la catequesis a la realidad. Tercer criterio, la línea de vida. Como decía al principio, es para todo cristiano, por tanto, tiene que realizarse en los diferentes momentos de la etapa de la vida de toda persona. La línea de vida en vista del acompañamiento permanente que todos necesitamos y nos damos al compartir la fe vivida, profundizamos en la fe y el testimonio de nuestra vida y de los demás. Esto es el tercer criterio, o sea, que haya continuidad de nuestra formación que siempre debemos ir actualizando, recordando y aplicando. Y finalmente, un cuarto criterio que lo pongo a su consideración es lo que nos indicó el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini, en el número 74, cuando nos dice: un momento importante de la animación pastoral de la Iglesia en el que se puede redescubrir adecuadamente el puesto central de la palabra de Dios es la catequesis, que en sus diversas formas y fases ha de acompañar siempre al pueblo de Dios. Él está hablando, por tanto, de la animación bíblica de la pastoral, que toda actividad de la Iglesia debe de estar animada por la palabra de Dios, para que escuchen la palabra y a la luz de esa palabra iluminen su vida. Y la catequesis, nos dice el Papa, pues es un lugar privilegiado, un momento importante para realizar esta animación pastoral bíblica. Criterios. Vamos a pasar ahora a la tercer puntito de esta exposición. Son 7 puntos. El tercer punto es la proyección de toda catequesis debe de generar la nueva evangelización. Es decir, después del concilio, viendo todo lo que orientaba la nueva manera de entender a la Iglesia, de que no debe de vivir solamente para sí misma, sino tiene que servir a la sociedad para cumplir el mandato de Cristo de que seamos sal y levadura, que seamos luz de la sociedad, de la humanidad. Pues entonces el Papa Juan Pablo II nos invitó a una nueva evangelización, una nueva manera de manifestar a Cristo en el mundo, una nueva manera de dar la buena nueva de la presencia ya activa de la redención de Cristo en favor de todo hombre. Esta nueva evangelización se ha venido describiendo por los pontífices de manera muy clara. Primero por el mismo Papa Juan Pablo II, cuando habló de la nueva evangelización fue en 1983, y en el año 2001 ya nos dio en qué consiste el nuevo ardor. Esta es la primera característica. Y está descrita muy claramente en el número 43 de la Novo Milenio Ineunte, que recojo ese número. En el inicio del número dice: hacer de la Iglesia casa y escuela
de la comunión es lo que debemos cumplir si queremos ser fieles al designio de Dios, si queremos ser fieles a la misión de la iglesia. Hacer de la casa, de la iglesia, casa, es decir, que donde se habita, que sea en comunión, y escuela, aprendizaje. Entonces, dice, ¿y qué significa todo esto? Dice literalmente, dice, también aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, que son indispensables, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma al hombre y el cristiano. La catequesis es un lugar donde se forma al hombre y al cristiano y a la comunidad, donde se educan los ministros del altar, los seminarios y también todos los que auxilian como agentes de pastoral, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, abrir nuestro corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Dios habita en medio de nosotros, en nosotros y en los que nos rodean. Es esa mirada de corazón. Y segunda característica, esa fue la primera, la característica, la segunda significa además, dice el Papa, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. No es tan importante la amistad en todos los ámbitos con las relaciones que tenga yo. Esta es la segunda característica que pone el Papa Juan Pablo II de la espiritualidad de la comunión. La unidad profunda del cuerpo místico y entender que el otro me pertenece para compartir alegrías y sufrimientos. La tercera característica, dice el Papa, es capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí el otro, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. Es decir, que en lugar de que miremos como siempre lo negativo de los demás, que nos daña tanto en el corazón, estar viendo qué es lo que se equivocó el otro, criticarlo y acabarlo, hundirlo, debemos ver lo positivo, las cualidades que tiene, las aptitudes que realiza, las capacidades que va desarrollando. Y ese es un don para mí. No tengo nunca que verlo como un competidor, como alguien que me hace la contra, que está a un lado y me disminuye mi trabajo. Tengo que verlo como un regalo que Dios me ha hecho en el hermano que me toca convivir. La cuarta característica, dice, en fin, espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano. Dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. Tal cual lo dice el Papa en esta cuarta característica. No nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión y de crecimiento. Pues este es el nuevo ardor, el ardor que debemos de infundir en todos
Y yo señalo, porque aquí debe haber muchísimas catequistas de niños. Si desde niños dejamos sembrado en el corazón esta espiritualidad de la comunión, nuestro mundo cambia desde niños. Esa es mi experiencia personal, que tuve muy buena relación con mis maestras en las escuelas donde estuve. Nueva en su método. ¿Quién nos ha venido a clarificar cuál es el método? Pues el Papa Francisco. En el discurso por los 50 años del establecimiento que el Papa Pablo VI había hecho después del concilio, para que empezara a haber una sinodalidad entre los obispos, por eso se llama sínodo de obispos, que cada 3 años se convocan a los obispos del mundo. Dice el Papa Francisco ahí en ese discurso, la sinodalidad como dimensión constitutiva, no es una dimensión más, es la que le da cuerpo, le da estructura, le hace ser lo que es. Dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Hay muchos que confunden sinodalidad con democracia. Están equivocados. La sinodalidad es para entender el ministerio jerárquico, dice el Papa Francisco en muchas ocasiones. El ministerio jerárquico es servicio, la jerarquía es para servir. ¿Por qué? Porque la sinodalidad tiene 3 pasos. Diálogo, en el que haya escucha del otro, puesta en común, discernimiento, segundo paso, en común, y tercer paso, ofrecer a la autoridad respectiva inmediata las posibles de soluciones a las necesidades que se han recogido de esa escucha recíproca y de ese compartir en discernimiento. Y la autoridad entonces más fácilmente toma decisiones en beneficio de la comunidad. Bien, el Papa Francisco, si comprendemos que, como dice San Juan Crisóstomo, iglesia y sínodo son sinónimos, sínodo e iglesia sinónimos, porque la iglesia no es otra cosa que el caminar juntos de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor. Si comprendemos esto, entonces de la escucha recíproca, discernimiento común y propuesta a la autoridad respectiva de lo que posibles soluciones a nuestras necesidades. Y la tercera, que dijo el Papa Juan Pablo II en el 83, nueva en su ardor, espiritualidad de la comunión, nueva en su método, sinodalidad, nueva en sus expresiones. Pues aquí está combinada lo que ya ha dicho el Papa Benedicto XVI primeramente y confirmadísimo con el Papa Francisco, que nos ha pedido ser una iglesia misionera y en salida. Veamos esta cita del Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, número 19. Voy a tomar estas ideas de este número 19. Dice el Papa, finalmente, la visión del desarrollo, nosotros estamos viviendo en México, América Latina es una región en el mundo la más desigual socialmente hablando, y todos los países en desarrollo, pero no desarrollados. Entonces dice el Papa Benedicto XVI, la visión del desarrollo como vocación comporta que su centro, fíjense bien lo que dice, que su centro sea la caridad. En la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI señaló que las causas del subdesarrollo no son principalmente de orden material. Nos invitó a buscarlas en otras dimensiones del hombre. Ante todo, en la voluntad que con frecuencia se desentiende de los deberes de la solidaridad. La voluntad solidaria, decía ya Pablo VI, lo cita Papa Benedicto XVI.
Ante todo, en esa voluntad. Después, en el pensamiento, que no siempre sabe orientar adecuadamente el deseo. Lo que nos mueve siempre es el deseo. Deseamos esto, queremos esto. Pero si el pensamiento, la inteligencia que Dios nos ha dado, no siempre sabe orientar adecuadamente el deseo. Por eso, para alcanzar el desarrollo, hacen falta pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo. Está perdido el hombre hoy. Está buscando no solo imágenes, ahí en las redes ustedes lo pueden ver hoy constantemente. Se busca la imagen, la expresión, lo que digan de mí, el decir de los otros, y no se encuentra a sí mismo. Pierde el sentido incluso de la misma vida, tarde que temprano. Las palabras del Papa Benedicto XVI son por eso tan importantes. Orientar adecuadamente el deseo con el pensamiento hacia un humanismo nuevo. Pero eso no es todo, dice el Papa. El subdesarrollo tiene una causa más importante aún que la falta de pensamiento. Es la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos. Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna vez los hombres por sí solos? Se pregunta el Papa. La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. La razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Esta nace de una vocación trascendente de Dios Padre, el primero que nos ha amado y que nos ha enseñado mediante el Hijo que lo que es la caridad fraterna, el amor. Pablo VI, sigue diciendo el Papa Benedicto, presentando los diversos niveles del proceso de desarrollo del hombre, puso en lo más alto, después de haber mencionado la fe, la unidad de la caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar como hijos en la vida del Dios vivo, Padre de todos los hombres. Les recomiendo mucho que relean este número 19 de Caritas in Veritatis, porque estamos ahí ya entendiendo la necesidad de que toda nuestra enseñanza también se integre con la acción de la sociocaritativa de la Iglesia. Por tanto, ¿cómo debe de ser la catequesis? ¿Qué necesitamos de la catequesis? Y que se logre la formación integral de la persona, que se encuentre, que le demos a la persona los elementos para integralmente pensamiento, corazón, manos, como dice el Papa Francisco insistentemente, dice ahí están relacionadas las tres cosas: mente, corazón y manos para actuar, para ponerlo en la práctica. Para que logremos esa formación integral de la persona, la catequesis debe estar sustentada en la palabra de Dios, para que toda la pastoral tenga un mayor carácter bíblico. Es necesario que los cristianos, y en particular los catequistas, tengan una adecuada formación bíblica. Esto nos lo dice el Papa Benedicto en la Verbum Domini número 75. Tiene que estar catequesis sustentada en la palabra de Dios. Segundo, sustentada en la misión, es decir, para la acción de la iglesia, pero no es una acción simplemente, sino es la orientación de toda mi vida para testimoniar donde esté, en el lugar que esté, en el contexto que esté, con los que me toque vivir, etcétera. Sustentada en la misión, dar a conocer siempre qué es lo que me hace vivir a mí y cuál es mi esperanza. Y tercero, la catequesis debe estar sustentada en la caridad, en la vivencia de la caridad, como iglesia en salida para ir precisamente a aquellos que más nos necesitan, y expresada por eso
en la acción sociocaritativa, con estructuras sociocaritativas. Y esto puede empezar desde la catequesis de niños. Brevemente les doy algo que yo lo hacía cuando visitaba y convivía con niños, siempre se los he dicho. Pregúntale a tus compañeritos de escuela en el salón por qué no vienen a catequesis. Invítalos, diles lo que para ti significa. Y el niño se hace misionero. Y se hace misionero en sus contextos, en el que asiste a la escuela, a la catequesis, y en los salones en los que tiene compañeritos. Y siempre encuentran otros que dicen, no, pues ni sabía, o mis papás no me han dicho, y yo te invito, dile a tus papás, somos vecinos, nos vamos juntos. Si ya en la niñez comienza esta actitud de misión y de preocupación de que lo que a mí me está haciendo bien lo tengo que compartir con el otro, oye, pues ya estamos formando hombres verdaderamente discípulos de Cristo. Bien, ahora pasamos al cuarto punto, que son los desafíos actuales de la catequesis. Yo les propongo tres grandes desafíos que he percibido que son muy fuertes, factores que están, el primero, crisis de la familia, el segundo, separación o divorcio de los padres, y el tercero, la niñez herida. La crisis de la familia. Pues la familia era la que transmitía la fe, así la viví yo, transmitió la fe mi familia. Pero hoy ya no, dicen los papás de familia, ya no soy capaz, no quieren ir a misa el domingo. Claro, empiezan con las expresiones de mandato, de autoridad. No, tiene que empezar desde el amor, decirle el papá y la mamá que quiere que llevar a sus hijos a la Eucaristía, le tienen que decir qué significa para ellos, qué ha significado la relación con el Señor. Y bueno, la crisis de la familia ha provocado la fractura de la transmisión de la fe en nuestra patria, y puede crecer esto muchísimo más si no atendemos la catequesis adecuadamente. Entonces, la familia ha dejado de ser la cuna del aprendizaje también para orar, aunado a la ausencia de testimonio de los padres para vivir las enseñanzas recibidas. Ese es el primer gran desafío. El segundo es, todavía se agudiza más lo anterior, con la separación o divorcio de los padres. Si los esposos sufren cuando se separan, quienes más sufren las consecuencias son los hijos. Y el otro punto, pues, es el aumento de madres solteras. Hemos crecido enormemente con madres solteras y la figura paterna desaparece. Y al desaparecer la figura paterna, la expresión de este cariño, de la protección, del sostenerse el uno al otro, ven a la pobre madre hacer todo por atenderla, una persona sola, pues es muy duro para la niñez, es muy duro. Yo creo que este aspecto también lo tenemos que trabajar sobre las madres solteras y su atención, y ayudarles, por lo menos como iglesia, entrar a sostener a estas madres solteras para que puedan dar a los hijos un testimonio mayor de una fe que puede también crecer en esos ámbitos. Y finalmente, la niñez herida, son consecuencias igual de lo anterior. La niñez herida me refiero sobre todo por la violencia intrafamiliar que se ha extendido y agudizado en algunos sectores, especialmente de clase económicamente alta o de clase popular. Eso es curioso. En los dos extremos de la desigualdad social es donde más se da la violencia intrafamiliar. Increíble. La clase media es la que tiene mejores experiencias de familia. Habría que hacer todo análisis para ver las causas y tratarlas de propiciar. Pero bueno, de la clase media.
para que así se ayude a las otras clases. Entonces, la niñez herida. Son los desafíos que les presento, que para mí son muy fuertes, que hay que afrontar. Y quinto punto, los procesos que ha tenido la catequesis en general, bueno, ya lo vimos en la referencia histórica, se inició con textos para memorizar, aprendizaje de la doctrina. Ahora, después del concilio, ya tenemos dinámicas para concentrar y facilitar el aprendizaje. Luego ha venido ya posteriormente aplicación de pedagogía según las edades de los destinatarios y experiencia en la capacidad de escucha y diálogo para compartir experiencia. Esto todavía creo que hay pocas expresiones de esto y es parte de la sinodalidad. Experiencia, la capacidad de escucha y diálogo. Qué hermoso sería ver en la catequesis infantil y en las demás experiencias es más fácil, pero desde la infantil, que los niños se pongan a escuchar a los compañeritos de sus situaciones que viven y que la compartan y se conmuevan y traten de ayudarse unos a otros en ese diálogo que debe surgir de fraternidad. Eso es sinodalidad. Es poner en común lo que estás tú viviendo, darnos la mano y seguir caminando, ayudándonos a seguir adelante. ¿Cuál es entonces el aporte que se espera de una catequesis sinodal y particularmente en lo que es propio de la sinodalidad? El compartir la fe. Compartir la fe primero. Segundo, conocer las experiencias del prójimo y su percepción de la intervención de Dios en sus vidas. ¿Cómo hace tanto bien cuando compartimos nuestra experiencia espiritual? Eso hace muchísimo bien en todos los niveles de la vida, pero también en los niños. Compartir el nivel de cómo experimentamos la presencia de Dios. Y tercero, recibir el beneficio del intercambio y a través del compartir descubrir la propia realidad. Es decir, no solamente quedarnos a la escucha de los otros, sino a partir de ese intercambio, de esa escucha recíproca, descubrir la propia realidad, es decir, lo que nos rodea, nuestros contextos y cómo podemos preocuparnos por ellos. Hoy, niños, adolescentes y jóvenes están más preocupados que nosotros los adultos de las consecuencias de los procesos que están degradando nuestra casa común, la ecología. Tiene que entrar ahí, tenemos que darle causa a todo eso porque es Dios creador el que creó esta casa común y aprovechemos porque si lo logramos tendremos no solamente niños sensibles a la ecología, sino que a través de la ecología descubran a su creador. Y finalmente, surgimiento de inquietudes pastorales que respondan a las necesidades dialogadas y discernidas. Las inquietudes que surgen, entonces hay que hacer algo. Cuando nosotros vemos los problemas, pues hay que hacer algo. Cuando los desconocemos, no nos interesamos, no tenemos, nos podrán decir esta iniciativa para esto, pero no vemos realmente que sea tan importante y la dejamos de lado. Por tanto, termino con esto para dejar un pequeño tiempo, si es que está previsto, de diálogo, de alguna pregunta. Sueños del pastor, yo por lo menos así lo expreso, y de mi iglesia, de las 3 que me ha tocado conducir, Texcoco, Tlalnepantla y ahora aquí en la Arquidiócesis de México. Con el desarrollo de las características planteadas para toda catequesis, línea de vida, la finalidad es lograr que los cristianos seamos levadura del reino de Dios en la sociedad actual. Dios así lo quiere. Si no se da, es porque nosotros no hemos puesto nuestra parte. Pero Dios, eso es lo que quiere, que seamos levadura, fermento, un estilo de sociedad fraterna y solidaria, generando una cultura que recupere la conducta social
que está perdida, fragmentada, rota totalmente. Ya a nadie le importa cómo camina en la calle, cómo se comporta con su prójimo, cómo está quien está al otro lado. Está rota la conducta social y hay que recuperarla sustentada en los valores del Evangelio y que facilite la anhelada edificación de la civilización del amor, que fue la expresión del Papa Pablo VI al término del Concilio Vaticano, que todas las orientaciones pastorales del concilio son para edificar una civilización sostenida y que sea expresión del amor, que hoy la llamamos nueva evangelización. Muchas gracias por su escucha, su atenta escucha, y estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta para un pequeño diálogo. En nombre de los catequistas, en nombre de los catequistas, su pasión, sus conocimientos por la catequesis. Si nos permite, vamos a tener en este momento un tiempo de diálogo mediante preguntas y respuestas que los catequistas y los sacerdotes conectados y presenciales quieren externarle. La primera de ellas es, el Papa nos ha mencionado, nos ha regalado la catequesis, el ministerio de la catequesis. Por tal motivo, los catequistas tendrán que ser instituidos. Y eso nos trae todavía más el reto de la formación. Ante este regalo y los desafíos que ya usted nos mencionaba, ¿qué líneas deben de tener la formación de los catequistas para esta época? Muy importante esa pregunta. La solicitud tiempo atrás de instituir, cuando se abrieron los ministerios laicales, se dejaron pues los establecidos para llevar la comunión, los ministros extraordinarios de la comunión, y siempre se había planteado la posibilidad de los sínodos en los cuales yo he participado. Monseñor, perdón, estamos teniendo problemas con el audio. Esperemos que pronto se restablezca. Sí nos está escuchando usted, ¿verdad? Y yo perfectamente. Muy bien. Si puede continuar, parece que se ha restablecido. Decía yo que el ministerio de los catequistas era ya de tiempo atrás. Francisco ha considerado que ha llegado el momento oportuno. La pregunta es, ¿qué hacer para formar a nuestros catequistas? Bueno, en principio creo yo que nuestros catequistas en general, con todas las escuelas que existen, hay muchísimos que están ya preparados académicamente en cuanto a conceptos, pedagogía y maneras de realizar la catequesis. Sin embargo, creo que hay un elemento muy importante que no debe dejarse de lado, que es cuando a mí me instituyen ministro, no es por eso no dicen ministros ahora extraordinarios de la catequesis, sino ministros de la catequesis. Es decir, así como nos dicen a los sacerdotes cuando nos ordenan diáconos y presbíteros, es para toda la vida. Es decir, tú has elegido esta vocación de catequista. Dios la quiere y la iglesia te lo confirma en el ministerio. Es decir, ya te lo deja como una actividad que en nombre de la iglesia tú vas a realizar por amor, por cariño, por responsabilidad.
de tu misión en de ser coherente con el Evangelio. Entonces, yo insistiría en eso. Las cuestiones académicas las tenemos, al menos en nuestro país, creo en general, muy desarrolladas en todas las diócesis, y también las cuestiones ya prácticas pedagógicas, psicológicas, de acompañamiento a los niños de discapacidad o a los que tienen algún problema en el aprendizaje. Hay muchísimas experiencias en estos distintos cambios. Yo insistiría nada más en lo repito, se les está dando ya a quienes se les instituya, porque Dios ha visto en ti esta vocación, te la sembró, la iglesia la reconoce, y ahora te da el ministerio de catequista para servicio de la iglesia. Muchísimas gracias. Invitamos a los catequistas que están conectados, si alguien quisiera compartir alguna pregunta, y también a los que están aquí de manera presencial. Queremos aprovechar la presencia de Monseñor Aguiar para externar nuestros comentarios, preguntas con respecto a esto que nos ha iluminado. Esta relación que hay entre la catequesis y la nueva evangelización, y las expresiones que debe de tener la catequesis a partir de estos desafíos. Desafortunadamente, de captar toda la ponencia. Sin embargo, en esta última que en parte se respondió porque no escuché bien, pero la duración del ministerio me queda la duda. Como que la pregunta es, ¿un catequista seguirá siendo catequista sin que necesariamente sea ministro de la catequesis? ¿O de ahora en adelante todo el que quiera dar catequesis debe ser ministro? Muy buena pregunta. Lo que decía yo en la respuesta es que con el ministerio se te confirma que tienes esa vocación. Y normalmente, si el Señor te ha dado una vocación, pues no te la va a quitar, sino que te la deja, ¿no? No en el sentido formal de lo que nos piden a los ministros en el Sagrado Orden del Diaconado, que es sacramento, pero sí como ministerio. Yo sí quisiera compartirles esta idea de que se te da el ministerio de catequista, se te reconoce por la iglesia que tienes esa vocación y que estás preparado para ella, que se te ha visto ya en la experiencia. Entonces, un catequista puede ser catequista hasta el final de su vida, aun cuando esté enfermo, puede catequizar compartiendo su experiencia. Catequizar significa ayudar al otro a que entienda cómo se vive la fe en las circunstancias tan diversas que tenemos a lo largo de nuestra vida. A eso me refería, ¿no? No es que formalmente sea, sino que se le instituye ya como ministro de la catequesis. Entonces es un paso muy pensado en la iglesia que ahora da el Papa Francisco, muy reflexionado, y que para mí ese es el punto clave. La iglesia te reconoce que Dios te ha llamado a ser catequista y te da el ministerio. Entonces, ese es el centro de lo que quise responder.
Monseñor, una vez más, a nombre de los catequistas de todo México, le agradecemos su presencia, le agradecemos esta ponencia que nos ha compartido, que estoy seguro será de mucha luz para nuestro ministerio en la catequesis. A los catequistas que están conectados, les recordamos que la ponencia de Monseñor Aguiar estará en el grupo de Facebook para que quien la quiera ver completa, por favor, ahí la pueden reproducir. Y también les invitamos para que sigan escribiendo sus preguntas y sus inquietudes mediante el chat. Una vez más, Monseñor, muchísimas gracias. Desde aquí le regalamos un fuerte aplauso. En esta ocasión, por la situación del sonido, los que están en virtual alcanzaron a escuchar con más claridad y entendimiento esta ponencia. A continuación vamos a pedirle a la licenciada Elia Hurtado Briones, de la provincia del Bajío, es parte del equipo base de Querétaro, licenciada en Ingeniería Industrial, miembro activo de la Iglesia, de la catequesis, y vamos a tener, bueno, ahorita un momento de descanso y agradecemos a todos su comprensión. Respiremos profundamente y tomemos un poco de aire. Gracias. Agradecemos su presencia con este pequeño descanso para reactivarnos y regresar. Estaremos escuchando la campanita para el retorno. Gracias. 10.